¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela Alopecia y veis que hoy es un episodio especial porque estoy aquí con Alberto Ramírez Follat, que además de amigo mío es psicólogo sanitario y colaboramos bastante en algunos casos de alopecia, como ahora veréis. Abajo en la descripción del vídeo veréis cómo contactar con él, pero ¿tienes algún tipo de contacto fácilmente para la gente que te pueda ver, Alberto? Bueno, sí, nosotros tenemos una organización de salud mental en general y que se llama Mental Madrid. Y bueno, supongo que después aparecerá también por aquí abajo, vaya. Pues fenomenal. Vamos a hablar hoy de un tema bastante interesante que quizá alguno de vosotros habéis sufrido o tenéis algún amigo o algún compañero que haya sufrido, que es sobre todo trastornos, es decir, obsesivos, en el que implica bastante lo que es el rascado, la atracción de los pelos, es decir, lo que es la tricotilomanía, la tricotilomanía, hay diversos nombres. Es un trastorno que verdad que es un poquito complicado a veces de hacer entender al paciente y digamos que a nivel operativo hay dos partes con esto. Primero, la parte de diagnóstico, que es una parte que recae más en mí, que es un poquito a veces complicado de diferenciar otros problemas como la alopecia areata, muchas veces por dos cosas. Primero, o porque el paciente no lo entiende como un problema o ni siquiera lo percibe como algo que está haciendo de forma errónea, y también porque muchas veces los pacientes son pacientes que son, como lo comenté Alberto, son pacientes que son niños, ¿de acuerdo? Y es evidentemente, a nivel de hacer la historia clínica es muy complicada. Una vez que ya el paciente esté diagnosticado, hay que tratarlo. A nivel operativo, el tratamiento no existe como tal un fármaco, ¿de acuerdo?, para tratar estos impulsos. En teoría hay uno, que es la N-acetilcisteína, que pudiera mejorar los impulsos, aunque esto no está muy demostrado. Yo personalmente no lo uso mucho y de hecho mi manejo es, una vez hecho el diagnóstico, decir, pues mire, señora, su hijo se está arrancando el pelo porque está nervioso por el tema del divorcio de los padres. Pues a continuación ya les paso evidentemente el contacto de Alberto, que se encarga ya, digamos, de la parte de tratamiento. Así que Alberto, cuéntanos un poquito tu experiencia con estos casos. Pues sí, bueno, la tricotilomanía al final se encuentra dentro de los trastornos obsesivos compulsivos y bueno, realmente la forma en la cual llega siempre a nosotros normalmente suele ser pues a raíz de los dermatólogos, ¿no? Que veis que tiene algún tipo de alopecia no sé cómo se define, alopecia de tracción o de... Sí, son impulsos, se diferencian según si se extraccionan, si se rascan, si se traccionan y se lo comen, pero el caso es que hacen un problema obsesivo continuado. Exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, ahí ya sí que entra parte un poco lo que es el tratamiento con nosotros. Una de las terapias que está comprobada científicamente que resulta como mucho más favorable es la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Realmente, nosotros lo que solemos hacer sobre todo es una valoración en la cual un poco vemos todas aquellas áreas que pueden ser intervinientes en lo que es la vida del paciente, ¿no? Y que puedan afectar de forma negativa al tema del arrancamiento del pelo. Tenemos que tener en cuenta que la tricotilomanía al final es una incapacidad que tiene el sujeto de tensión frente a una situación de estrés constante donde ellos, pues eso, crece esa tensión, ¿no? Justo antes de realizar el hábito de arrancamiento o cuando, por ejemplo, el paciente también intenta no realizarlo. Después también tienen como una satisfacción posterior al hecho de que se haga como este impulso, ¿no? Esta compulsión. Y además es que tenemos que tener en cuenta que también bueno, que crea mucho malestar significativo en la persona, sobre todo pues un poco pues, porque se desfigura su imagen. Entonces es verdad que esto es algo que le repercute de forma negativa tanto en su autoimagen como empiezan además pues a intentar no ir a eventos sociales, se ve muy mermado el tema de si están dentro del mundo laboral, pues eso, situaciones de dificultades dentro del empleo o académicas, ¿no? Claro. Sobre todo son las cosas que más nos encontramos. Como bien has dicho, más o menos suele darse en la infancia, ¿no? Entonces, está en torno a los entre 8 y 10 años el inicio de la tricotilomanía y afecta aproximadamente entre un 2 y un 4% de la población. Sí que es cierto que se suele dar o se cree que se da más en mujeres que en hombres, aunque esto no está completamente comprobado, ya que es verdad que las mujeres en este sentido como le dan mucha más afección al tema de la imagen Sí. corporal y sobre Se todo el fija más en el tema... pelo. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, es algo también Oye, que se Alberto, está estudiando. imagínate que yo soy un chico de 25 años, estoy opositando, ¿vale?
Y he ido al dermatólogo, al tricólogo, y me han dicho que la calvita que tengo aquí, que me la estoy haciendo yo, y luego efectivamente pues he llegado a la conclusión de que sí, cuando estoy estudiando estoy nervioso, estoy taca, 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 y me está arrancando el pelo. Y me han recomendado contigo, y ver la consulta contigo. ¿Qué hacemos? Ujú. ¿Cómo es esto? A ver. Jo, pues mira, nos encontramos muchas situaciones. Sobre todo es muy importante el hecho de que la persona tenga ese nivel de conciencia de arrancamiento. Sí. Porque es cierto que sobre todo al principio pues se hace de una forma inconsciente o incluso, en este caso, si tú por ejemplo eres un chico de 25 años, a lo mejor tienes un nivel de conciencia mucho más pleno. Pero sí es verdad que en chicos que son mucho más menores, pues o bien no son conscientes del todo o bien sienten la culpabilidad de que ellos se hacen pues esta calvita. ¿Vale? Entonces, lo primero sobre todo, o sea, hay una terapia que es la que nosotros usamos, que es terapia de reversión del hábito, ¿vale? Para ello, nosotros jugamos como diferentes fases. Al principio de ello, lo que tenemos que hacer es consciente de esta situación y para ello, pues, jugamos con un análisis funcional de a ver en qué momento, sobre todo es cuando se percibe que se produce esa calvita o que vayan tomando en cuenta un poco en qué situaciones ellos se aprecian que esta calvita crece, etcétera. Una vez que ya se tenga como esa conciencia de cuándo es pues cuáles son los ítems o los elementos que hacen pues, que nos arranquemos más el pelo, entonces ya sí intentamos instaurar un hábito que sea funcional, es decir, que al final no deteriore la imagen de la persona, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos la costumbre, por ejemplo, de estar estudiando y estar tocándonos el pelo y tirando, y somos conscientes ya pues, de que nos estamos tirando el pelo, intentamos como que cambiar ese hábito de tirar por otro hábito que sea mucho más funcional. El hecho, por ejemplo, de que tengan algo en la mano o que le estén dando vueltas constantemente a un bolígrafo. O, por ejemplo, en situaciones en las cuales, porque además es verdad que esto se suele dar sobre todo cuando la persona está en una situación no de tensión necesariamente, sino que a lo mejor ellos están, pues eso, viendo la televisión, etcétera. Y entonces ahí, pues que se puedan poner las manos debajo de las piernas, pues para evitar el hecho de que tenga el contacto con el pelo o agarrar un cojín. Algo al final que le permita el no estar... Cambias el hábito por otro. Exacto. Esto es solamente si la persona o yo, el paciente, ya soy consciente que tengo un problema. Eso Y es. si no soy consciente que tengo un problema y he venido a regañadientas porque me han obligado mi familia, el dermatólogo, ¿qué haces conmigo? Claro, ahí entra más lo que es el contacto, sobre todo con el entorno, ¿no? Nosotros tenemos, o sea, este tipo de terapia se puede llevar a cabo, por ejemplo, en nuestro centro, una terapia psicológica como tal, donde nos vemos X tiempo, o sea, por ejemplo, una vez a la semana, pero cuando no se es consciente, nosotros tenemos un servicio que se llama de acompañamiento terapéutico, que ha resultado muy efectivo para personas con tricotilomanía, porque aquí no solo se trabaja en el entorno, sino se trabaja con el entorno. De tal forma que aquí lo que hacemos es formar un poco en este sentido tanto a la familia como al usuario o paciente, pues de que sean ellos los propios terapeutas mediante, pues eso, haciendo un análisis mucho más funcional de cómo es la vida que lleva esa persona, pues que sean como mucho más conscientes de todas las áreas que intervienen o que pueden producir esta técnica de arrancamiento, ¿no? Además, no solo trabajamos con la familia para que ellos sean como más conscientes y nos sirvan como de observadores, sino porque es verdad que nos hemos dado cuenta que otra de los factores que influyen de forma negativa en la presión o arrancamiento capilar es que normalmente son, pues de forma inconsciente, la familia un poco los precursores y los que hacen pues que el chico o la chica pues acabe arrancando. Fíjate, uno de los últimos pacientes que te mandé, me viene la madre con la hija. Se estaban separando y está separada ya. La niña tenía una evidente placa alopécica de tricotilomanía, evidente, o sea, es decir, no hay que ser muy listo para darse cuenta, con sangrado, etcétera. Y evidentemente yo explicando a la madre lo que es, la madre no lo entiendo, no lo quiere entender, varias visitas conmigo, y yo le digo que solo queda esto, que es que se lo está arrancando ella, la madre me lo niega, y le digo que si amanece con sangre en las sábanas por la mañana es que se lo está haciendo ella, efectivamente hay sangre en las sábanas, me dice aún así que no se lo hace ella. ¿Qué haces en este caso? Pues la madre no quiere saber nada o piensa que el problema no es otro, que el problema es cualquier otra cosa, y la niña pues es una niña de 6 años que ¿qué va a decir? claro, exactamente, o sea, ahí fíjate el nivel en este sentido de negación que tiene, o sea, ya no es solo la niña, sino la propia familia la que no aceptan el problema, ¿no?
justo es una de las dificultades que nos encontramos de la hostilidad o la negación por parte de los padres, porque tienden a creer que efectivamente no son los hijos los que se hacen este problema. Sobre todo porque es verdad que incluso ellos le suelen preguntar y los hijos lo suelen negar. Sí, claro. Es verdad que hay muchas veces que es un nivel de conciencia, o sea, que es inconsciente, es decir, lo hacen de forma tan automática como, por ejemplo, la persona que se muerde las uñas o, sí, ¿sabes? Que es verdad que lo hacen como, pues eso, de forma completamente automática. Otras ocasiones sí que es cierto que es que el niño directamente lo oculta porque siente como ese miedo. Muchas veces se da la situación de que hay una ambivalencia u hostilidad en la relación entre madres e hijos, o padres en general. Entonces, es verdad que ellos suelen ocultarlos también pues por miedo a represalias o por miedo a castigos, etc. Entonces, una de las formas también que tenemos de trabajar es que siempre sea mediante el refuerzo positivo y que se intente normalizar la situación de tal forma que para el niño no suponga ningún tipo de malestar agravado. Claro. ¿Y con los padres qué haces? Con esta gente negacionista, ¿qué haces con Pues ellos? nosotros en ese Tú sentido dices, lo que tengo el hacemos... diagnóstico, el dermatólogo me dice que es esto, así que yo voy a muerte con esto. Claro. Nosotros, bueno, en mi caso en concreto, yo soy muy de trabajar mediante autorregistros. Entonces, lo que hacemos es valorar cada una de las áreas, ya sean el tema del área académica, de cómo va, tenemos también un poco de información que en el colegio, o bien a través de los padres, o bien directamente nosotros nos ponemos en contacto con el colegio, para que observen qué tipo de relaciones llevan estos niños, ¿no? Si están sufriendo algún tipo de acoso o cómo ellos se relacionan con el entorno. Por otra parte, dentro de casa, es decir, cuáles son las rutinas que se mantienen, cuáles son los horarios, cómo llevan a cabo y cómo es la relación entre padres e hijos. Y por otra parte también fomentamos muchísimo lo que es dieta, lo que es ejercicio físico. Si te das cuenta, al final son todos factores que pueden llegar a ser estresantes para el niño. Entonces, una vez que tenemos como toda esa información, lo que hacemos es trabajar. Por una parte se hacen autorregistros con el niño, o bien de forma verbal, o bien de forma observacional, o bien de forma escrita, y por otra parte con los padres, donde a los padres se les ofrecen algún tipo de pauta. Es verdad que muchos llegan a nosotros con la situación de yo no me creo esto, pero es verdad que necesitan aprender en ese sentido a observar qué evolución lleva el tratamiento, y es verdad que al final pues suele ser bastante favorable. Vale. Una cosa que en principio ya aprendí en libros hace años y luego yo creo que es real, porque ya los pacientes me enfrento a ellos, es que en niños el pronóstico es mucho mejor que cuando te aparece esto en edades adultas. ¿Es tu impresión también? Exactamente. Cuanto antes se coja el problema, antes se agrava, sobre todo porque al final tú estás entrenando al niño a que tenga diferentes opciones o diferentes herramientas para hacer frente a esta dificultad. Vale. Yo niño casi todo lo que me encuentro, casi siempre es que los padres se están separando. Casi creo que es como el estresor máximo. ¿Alguna otra cosa? Por supuesto. El tema de los divorcios entre los padres, ese miedo a la separación, el tema de que, como he comentado antes, pues que tengan a lo mejor algún tipo de dificultad dentro de la escuela, pues que bullying, exactamente. Después también se ha comprobado que hay una alta tendencia a que los niños tengan algún tipo de sintomatología depresiva. Esto está en torno a un 60%, con lo cual es verdad que, por ejemplo, una de las cosas que tú comentabas antes, el tema de la medicación, no solo muchas veces, porque al final es verdad que trabajamos muy en coordinación no solo con la figura del dermatólogo, sino en ocasiones, y de hecho se suele dar normalmente el hecho de que también lleven algún tipo de tratamiento psiquiátrico, pues eso, exactamente, o bien de antidepresivo, o bien de ansiolítico, etc. ¿En niños también? En niños también, sí. Y después, además, sobre todo, analizar la figura de la persona, ¿no? Suelen ser personas que suelen ser muy perfeccionistas, con un autoconcepto muy negativo. Eso también influye muchísimo, ¿no? Que además esto muchas veces es o bien heredado por parte de la familia o de los padres, o bien simplemente por la propia perfección o la propia exigencia de los padres hacia los hijos, que es otro de los problemas. Por eso al final es verdad que nos hemos dado cuenta que el tema del acompañamiento terapéutico es un recurso que pues al final nos ha agradecido, nos ha fomentado el hecho de que la evolución del trastorno sea mucho más buena, pues porque tienes contacto constante con todo el entorno. Fenomenal. Y yo por acabar, ¿algún consejo, por ejemplo, que alguien nos está viendo y él sabe ya, o ella, que se está rascando y ya tiene la plaquita, y él sabe que cuando se estresa más le aparece,
¿le darías algún consejo que pueda hacer para intentar cambiar ese hábito por otro? Lo primero, ¿Qué haría? A ver, cuéntanos. lo primero sobre todo es si tiene cualquier tipo de situación la que él crea y a lo mejor no se es tan consciente, que empiece como a escucharse y analizarse de forma, pues eso, que intenta a lo mejor analizar o pensar en qué es lo que ha hecho durante todo el día para ver por qué se ha producido la plaquita. Porque si es verdad que empezamos, fíjate, yo recuerdo una situación en la cual nos venía, pues eso, una niña de 12 años aproximadamente, donde ella empezó con el tema de arrancamiento con 8 años y se dieron cuenta en el colegio, pero porque fue una maestra directamente la que vio, pues eso, que se estaba haciendo y se hizo una calvita pequeño por la zona frontal. Entonces, es verdad que es muy importante el hecho de que analicemos cómo ha sido nuestro día y después, por supuesto, que se ponga lo primero en manos de dermatólogos para que un poco sean ellos los que acierten en el tema del diagnóstico y pues se puede hacer frente a un poco a Claro. la situación. Y esa persona podría, si es más adulta, y niños evidentemente necesitan claramente ayuda, y un adulto que tiene un poquito ya, o se muerde las uñas tal, ¿él puede hacer algún tipo de ya, terapia él mismo para intentar cambiar ese hábito? Es decir, cuando Sí. tenga la intención de comerse, bebe un vaso de agua o algo. Exactamente, de hecho nosotros utilizamos pues técnicas que son mucho más del día a día, por ejemplo, poner tiritas en los dedos, pues por ejemplo, si nos damos cuenta que es en momentos en los cuales estamos estudiando en casa, intenta eso, ponerte tiritas en los dedos pues para que te impida o guantes Claro, sí, bueno, o directamente a lo mejor que te pongas con un pañuelo. Es verdad que esto es como, yo siempre digo, es como un parche, ¿no? Pero es verdad que sobre todo si lo cogemos muy a tiempo, puede resultar súper efectivo, muy muy efectivo. Vale. Y al final se trata de eso, si es que nos damos cuenta de que los hábitos muchas veces se hacen de forma tan sumamente automática, pues que por mucho a lo No te mejor das cuenta. exacto, que tomemos como esa conciencia, en momentos en los cuales estemos como más distraídos, etcétera, es cuando volvemos Te va a la ello. mano. Exacto, entonces bueno, intentar poner medios de la mejor forma posible. Oye, pues fenomenal, Alberto. No sé si tienes algún comentario más, pero yo creo que ha quedado No, bastante claro. bueno, yo Hemos hecho creo, un repaso perfecto de todo esto, ¿de acuerdo? exacto, yo creo que sí que ha quedado claro y bueno, pues nada. Pues fenomenal, he dejado el contacto de Alberto para que comentéis con él si tenéis algún problema. Y ya sabéis, os espero en el próximo episodio de Escuadra Alopecia. Hasta ahora. Hasta luego.